Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado del viaje, porque aquí es donde su farsa llega a su fin. La esposa se fue de viaje con su amante, pero al llegar, su marido ya la aguardaba en la recepción del hotel. El vestíbulo del hotel Miramar Grand en Cancún resplandecía bajo las deslumbrantes lámparas de cristal cuando Adrián Castellano se incorporó con calma del sofá de cuero negro, donde había permanecido en espera durante las últimas 3 horas. Su mirada, tranquila pero inquebrantable, se clavó en la pareja que acababa de traspasar las majestuosas puertas de vidrio del establecimiento. Valeria avanzaba con seguridad, del brazo de un hombre joven y de pelo oscuro que sonreía con arrogancia mientras observaba la fastuosa decoración. Ninguno de los dos reparó en la figura impecable que los observaba desde la zona de check-in hasta que Adrián dio 4 pasos firmes en su dirección y pronunció con una voz nítida que cortó el murmullo del lobby. Buenas noches, Valeria. Espero que el vuelo haya sido placentero. La expresión de euforia en el rostro de su esposa se transmutó en un instante en puro pavor, al tiempo que su acompañante soltaba su brazo como si de pronto le hubiera electrocutado. Pero esta confrontación había sido orquestada con minuciosidad extrema. Y para comprender cómo Adrián alcanzó ese instante de total dominio, es necesario retroceder al origen de esta historia, 4 meses atrás, cuando la vida de los Castellanos Mendoza parecía encarnar el perfecto sueño de éxito en Miami. La vivienda de estilo moderno en Key Biscayne había sido el orgullo de Adrián durante los últimos 12 años de matrimonio. Cada mañana, él se levantaba a las 5:30 para preparar café express en la cocina con vista al Atlántico, mientras Valeria revisaba los emails de su firma de consultoría de imagen y relaciones públicas. La rutina era reconfortante. Ella bajaba a las 7 en punto, siempre ataviada con traje sastre que Adrián había planificado meticulosamente. Se sentaba en la isla de desayuno y revisaba las tendencias en redes sociales, mientras él le servía tostadas francesas y jugo de naranja recién exprimido, preparados con la receta que aprendió de su madre. Cariño, hoy tengo sesión con los nuevos influencers de la marca, le decía Valeria sin apartar los ojos de la pantalla de su tablet, mientras Adrián disponía el plato frente a ella. Seguro que se alargará y llegaré tarde otra vez. Adriana sentía con una sonrisa que ya había perfeccionado a lo largo de los años. Esa sonrisa que disimulaba una punzada sutil de soledad a la que se había acostumbrado. No te preocupes, Valeria. Sabes que siempre te estaré esperando. En aquellos días de febrero, Adrián no tenía motivo para sospechar que esas sesiones que se prolongaban hasta las 10 u 11 de la noche fueran algo distinto a obligaciones profesionales. Valeria había edificado una empresa próspera, asesorando a personalidades y marcas de lujo, y era lógico que su labor conllevara horarios impredecibles. Adrián había aprendido a ocupar esas horas de espera con actividades que lo mantenían distraído, clases de cocina gourmet en el Instituto Culinario, trabajo voluntario en el refugio de animales de la localidad y extensas videollamadas con su hermano Gabriel, quien residía en Fort Lauderdale. La primera ocasión en que Adrián percibió algo distinto fue un miércoles al mediodía a finales de febrero. Valeria almorzaba cuando su teléfono vibró con una notificación. El sonido no era el habitual zumbido de los mensajes laborales, sino una tonada juguetona que Adrián no recordaba haber escuchado antes. Valeria tomó el dispositivo con una premura inusitada y Adrián pudo percibir cómo sus ojos se iluminaron por un instante antes de que frunciera el entrecejo y dejara el móvil boca abajo sobre la encimera. ¿Ocurre algo?, le preguntó Adrián mientras le ofrecía más agua con limón. Sí, es solo un nuevo colaborador que tiene 1000 dudas sobre la campaña que lanzamos, respondió Valeria, pero algo en su cadencia sonaba artificial. Adrián observó también que había modificado la melodía de notificaciones de su teléfono, algo que no había hecho en todos sus años de casados. Pequeñas alteraciones. Minucias aparentemente intrascendentes que un marido atento no puede evitar detectar. Durante las semanas siguientes, los cambios se hicieron más patentes, aunque todavía sutiles. Valeria comenzó a bañarse de inmediato al regresar a casa, cuando antes solía recostarse en el sofá para contarle los pormenores de su jornada mientras él aderezaba la ensalada.
Empezó a emplear un perfume distinto, más intenso y especiado, que Adrián no identificaba. Sus trajes de chaqueta fueron reemplazados de manera progresiva por vestimenta más informal y vanguardista, blusas de seda con escotes pronunciados, faldas con diseños asimétricos, incluso zapatos de tacón con detalles metalizados que Adrián jamás le había visto adquirir. «Te ves muy radiante con esa blusa color coral», le comentó Adrián una tarde, sinceramente impresionado por la transformación en su armario. «Ah, sí, me la obsequió, mi asistente personal Daniel. Dice que debo refrescar mi look para conectar con audiencias más millennials», explicó Valeria con rapidez, pero Adrián notó que esquivaba su mirada. Daniel López había sido el asistente de Valeria durante 8 años y Adrián lo conocía bien. Sabía que Daniel era un hombre metódico de 62 años que siempre había vestido de manera clásica y discreta. La explicación carecía de lógica, pero Adrián optó por no presionar. La conducta de Valeria con su móvil se volvió casi compulsiva. Lo consultaba de manera incesante durante las comidas e incluso cuando estaban viendo una serie juntos por las noches. Adrián notó que había empezado a llevárselo consigo hasta el vestidor y que siempre lo dejaba con la pantalla girada hacia abajo cuando lo depositaba en algún mueble. Una tarde, mientras Valeria se aplicaba una mascarilla, el teléfono quedó sobre el tocador y Adrián sintió el impulso de examinarlo, pero su integridad y sus valores se lo prohibieron. «Un hombre de honor no revisa el teléfono de su esposa», se repitió, recordando las enseñanzas de su padre. Fue a inicios de abril cuando Valeria anunció que había contratado a un nuevo asesor de imagen. «Se llama Gael Núñez», explicó mientras cenaban ceviche que Adrián había preparado con esmero. «Es extremadamente competente, tiene una vasta experiencia en comunicación digital y domina 4 idiomas. Será fundamental para la internacionalización de la firma». Adrián asintió, satisfecho de que la empresa de su esposa continuara en expansión. «¿Es de cierta edad?», preguntó de modo casual. «No, es bastante joven, pero increíblemente profesional. Se formó en Parsons, en Nueva York. Tiene un posgrado en dirección de arte». La forma en que Valeria describía a Gael era fervorosa, más de lo que Adrián recordaba haberla visto al hablar de colaboradores previos. Pero, una vez más, Adrián atribuyó esto al ánimo natural de una emprendedora que había hallado al talento idóneo para impulsar su marca. «Me alegra mucho, cariño. Siempre has tenido un ojo excepcional para el talento». Los días siguientes acarrearon más transformaciones. Valeria comenzó a regresar a casa incluso más tarde, a veces superando la medianoche, siempre con justificaciones detalladas sobre sesiones de fotos extendidas, cenas con embajadores de marca o reuniones creativas que demandaban tiempo adicional. Adrián preparaba cenas que terminaban enfriándose y cenaba solo viendo documentales de arquitectura o conversando por videollamada con Gabriel. «Adrián, hermano, esa mujer tuya se comporta de modo muy peculiar últimamente», le comentó Gabriel durante una de sus charlas vespertinas. «¿Has notado algo fuera de lo común?». Adrián exhaló mirando a través de la ventana hacia el mar que centelleaba bajo las estrellas. «Sí, parece tener mucha más vitalidad. Dice que es por el nuevo asesor que está aportando ideas muy innovadoras». Gabriel guardó silencio por un momento antes de replicar. «Mantén los ojos abiertos, Adrián. Las mujeres en su posición a veces toman caminos que después lamentan». Pero Adrián no deseaba oír cautelas. Había construido su identidad en torno a ser el marido perfecto, el hombre que confiaba en su esposa, que sostenía un hogar en armonía y que no se dejaba arrastrar por celos o suspicacias infundadas. «Gabriel. Valeria no es así. Llevamos 12 años casados, la conozco bien. Solo está under a lot of pressure por el lanzamiento de la nueva línea». Una madrugada, a mediados de abril, Adrián se despertó a las 3 de la mañana y notó que Valeria no estaba en la cama. La encontró en el balcón hablando en susurros por teléfono, de espaldas a la habitación. Solo pudo captar fragmentos. «No, mañana es imposible. Adrián notaría mi ausencia. Mejor el sábado».
Cuando Adrián hizo crujir una tabla del suelo al acercarse, Valeria se giró sobresaltada y terminó la llamada de inmediato. ¿Con quién hablabas, amor?, preguntó Adrián con voz adormilada. Era Daniel. Tiene problemas con su hijo adolescente y necesitaba desahogarse. Ya conoces cómo son estos dramas familiares. Adrián volvió a la cama con una sensación peculiar en el pecho, pero se forzó a creer la explicación de su esposa. Sin embargo, algo había mutado esa noche. Una diminuta semilla de incertidumbre había sido sembrada y, aunque Adrián combatía por ignorarla, empezaba a germinar de forma lenta en su subconsciente. Los sábados por la mañana habían sido sagrados para la pareja durante todos sus años de matrimonio. Juntos asistían a la clase de yoga en el estudio del centro. Después desayunaban en la cafetería orgánica favorita de Valeria y pasaban la tarde explorando galerías de arte en Vinewood o relajándose en la playa. Pero ahora Valeria inventaba excusas para evadirse, briefings de última hora con fotógrafos europeos, encuentros con celebridades que solo tenían disponibilidad los fines de semana, workshops obligatorios de branding que exigían su presencia los sábados. Adrián comenzó a ir solo a yoga. Sentándose en la colchoneta donde siempre habían practicado juntos, sintiéndose incompleto, pero manteniendo la elegancia. La instructora, Siena, quien los había guiado como pareja durante 8 años, notó la ausencia persistente de Valeria y tras la clase se aproximó a Adrián con genuina inquietud. ¿Cómo está Valeria, querido? Hace un mes que no la vemos por aquí. Adrián esbozó esa sonrisa impecable que había perfeccionado. Está abrumada con el trabajo, Siena. Tiene muchos lanzamientos internacionales en marcha. El sacerdote la estudió con ojos comprensivos. Elena, recuerda que aquí siempre puedes encontrar paz y consejos si lo necesitas. A veces los matrimonios pasan por pruebas que requieren sabiduría y paciencia. Las palabras del padre Joaquín resonaron en Elena durante días. ¿Estaba su matrimonio pasando por una prueba? Era normal que los esposos cambiaran tanto después de 15 años juntos. Elena comenzó a observar más atentamente, a notar detalles que antes habría pasado por alto. La manera en que Ramiro sonreía cuando leía ciertos mensajes, como tarareaba canciones que ella no conocía, la forma en que se había vuelto más cuidadoso con su apariencia física. Una tarde de abril, mientras organizaba el closet de Ramiro, Elena encontró recibos de compras que no reconocía, perfumes caros, ropa interior de marca, cenas en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Todos los recibos estaban fechados durante horarios de trabajo y Elena notó que muchos eran por 2 personas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía los papeles en sus manos. Esa noche, cuando Ramiro llegó a casa pasadas las 10, Elena decidió hacer una pregunta directa. Mi amor, encontré unos recibos en tu saco. ¿Has estado llevando clientes a comer seguido? Ramiro pareció tensarse momentáneamente antes de responder, sí, es parte de la estrategia de ventas nueva que estamos implementando. Luciana me sugirió que fuéramos más personales con los clientes potenciales. Nuevamente, Luciana. Elena notó que el nombre de la secretaria aparecía cada vez más frecuentemente en las explicaciones de Ramiro. ¿Luciana te acompaña a esas comidas?, preguntó Elena tratando de sonar casual. A veces sí, cuando son clientes que requieren coordinación detallada. Ella maneja muy bien las relaciones públicas. La explicación sonaba lógica, pero Elena no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le estaba escapando. Los días pasaban y Elena se encontraba en una batalla constante entre sus sospechas crecientes y su deseo de mantener la armonía familiar. Había sido educada para ser una esposa comprensiva, para confiar en su marido, para no ser celosa ni conflictiva. Pero los cambios en Ramiro eran innegables y su intuición femenina le gritaba que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio perfecto. El primer viernes de mayo trajo consigo una serie de eventos que transformarían para siempre la percepción que Elena tenía de su matrimonio. Ramiro había llegado a casa esa noche con una energía extraña, casi febril,
y durante la cena no pudo evitar revisar su teléfono cada pocos minutos. Elena notó que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor y que evitaba su mirada de manera más pronunciada que en semanas anteriores. «¿Sabes qué, mi amor?», dijo Ramiro de repente, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Creo que voy a tener que hacer un viaje a Las Vegas la próxima semana. Hay una convención muy importante de la industria hotelera y si conseguimos esos contratos podríamos duplicar los ingresos de la empresa». Elena levantó la vista de su plato de enchiladas, sorprendida por el anuncio repentino. En 15 años de matrimonio, Ramiro nunca había mencionado viajes a Las Vegas como parte de su trabajo. «¿Las Vegas?», preguntó Elena tratando de mantener un tono neutro. «¿Desde cuándo hay convenciones hoteleras importantes ahí que nos interesen? Siempre has dicho que nuestro nicho son los eventos corporativos en California». Ramiro se aclaró la garganta nerviosamente y tomó un sorbo largo de cerveza antes de responder. «Bueno, es que Luciana investigó nuevas oportunidades de mercado y resulta que hay un sector de turismo de negocios en expansión que podríamos aprovechar. Ella tiene contactos allá». Otra vez Luciana. Elena sintió como si una gota de hielo cayera en su estómago. «¿Luciana va a acompañarte?», preguntó y notó cómo Ramiro se tensó visiblemente. «Bueno, sí, es necesario. Ella hizo los contactos iniciales y conoce a la gente con la que tenemos que reunirnos. Además, habla perfecto inglés y tiene experiencia en negociaciones internacionales». Las explicaciones de Ramiro sonaban cada vez más elaboradas, como si hubiera estado ensayándolas. «¿Cuántos días van a estar fuera?». Elena mantuvo su voz calma, pero por dentro sentía como si su mundo estuviera tambaleándose. «3 días, máximo 4. Llegamos el miércoles y regresamos el sábado por la noche». Ramiro había vuelto a su teléfono, escribiendo algo rápidamente. Elena observó su cara iluminada por la pantalla y notó una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa que solía ser solo para ella. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la respiración de Ramiro, que parecía estar durmiendo profundamente, pero ella notó que se movía más de lo usual y que murmuraba palabras incomprensibles. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Ramiro vibró con un mensaje. Adrián observó cómo su esposa despertaba al instante, como si hubiera estado aguardando esa notificación, y revisó el mensaje con una sonrisa de complicidad antes de teclear una respuesta veloz. El domingo por la mañana, Adrián decidió hacer algo que nunca había hecho en su matrimonio, investigar por su cuenta. Mientras Valeria supuestamente asistía a una sesión de fotos en el estudio, Adrián condujo hasta las oficinas de la empresa, ubicadas en el lujoso distrito de Brickell, en Miami. Conocía bien la Torre de Cristal porque había acompañado a Valeria a varias recepciones corporativas, pero nunca había visitado las oficinas en un día laboral. Al llegar al piso 22, Adrián se dirigió a la recepción con el pretexto de haber olvidado allí la chaqueta de su esposa la noche anterior. La recepcionista, una señora de cabello plateado llamada Carmen, que llevaba trabajando allí una década, lo saludó con asombro. «Señor Castellanos, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Busca a la señora Valeria?». Adrián asintió con una sonrisa amable. «Sí, creo que dejó su chaqueta de lino aquí anoche». Carmen lo miró perpleja. «Señor, la señora Valeria no ha venido hoy. Salió temprano con el señor Gael a supervisar una locación en South Beach. Dijeron que estarían ocupados todo el día con el shooting para la nueva campaña». Adrián sintió que el mundo se desdibujaba por un instante. Valeria le había asegurado específicamente que pasaría la mañana en la oficina coordinando los últimos detalles antes del viaje. «Ah, sí, claro», logró articular Adrián manteniendo la ecuanimidad. «Se me había olvidado que me mencionó eso. ¿Sabes si tienen planeado regresar hoy a la oficina?». Carmen negó con la cabeza. «No lo creo, señor. El señor Gael canceló todas las reuniones de la tarde y dijo que estarían inmersos en la producción hasta bien entrada la noche».
Adrián regresó a su automóvil con las manos temblando y el corazón palpitando con tal fuerza que resonaba en sus oídos. Por primera vez en 12 años de matrimonio, su esposa le había mentido de forma descarada. No era una evasiva ni una verdad a medias, era una falsedad completa y premeditada. Permaneció sentado en el aparcamiento durante casi 40 minutos, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa pasadas las 11, Adrián la confrontó con la mayor sutileza que pudo reunir. ¿Cómo te fue en el estudio, amor? ¿Lograron terminar todas las tomas? Valeria, que parecía eufórica y llena de energía, respondió sin vacilar. Sí, fue un día increíblemente productivo. El fotógrafo quedó maravillado con las ideas de Gael. Adrián sintió como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. Carmen me comentó que estuviste en South Beach con Gael, dijo Adrián, observando meticulosamente la reacción de su esposa. Valeria se quedó petrificada por un segundo, como un felino atrapado en los faros de un coche, antes de recomponer su expresión. Ah, sí, sí, tienes razón. Se me pasó comentarte que hubo un cambio de planes. Apareció la oportunidad de oro de usar una villa espectacular en South Beach y Gael y yo decidimos aprovechar la luz del día allí. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Adrián, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. No quise perturbarte con cambios de última hora. Además, sabes que detestas que te interrumpa con minucias laborales los fines de semana. La explicación parecía verosímil, pero Adrián ya no podía creer ni una palabra de lo que Valeria decía. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa para Adrián. Cada justificación de Valeria, cada sonrisa, cada beso protocolario le sonaba a una actuación cuidadosamente coreografiada. Adrián comenzó a detectar detalles que antes había obviado. La manera en que Valeria bloqueaba la pantalla de su teléfono cuando él entraba en la habitación. Cómo se había vuelto meticulosa con su lencería, adquiriendo conjuntos de seda nuevos y más provocativos, y cómo había comenzado a teñirse mechones del cabello de un rubio más vibrante para parecer más juvenil. El miércoles al mediodía, durante el almuerzo, Valeria anunció que había confirmado el viaje a Cancún para el día siguiente. Gael ya gestionó todas las reservas. Nos vamos en el vuelo de las 4 de la tarde y volvemos el domingo por la noche. Adrián notó que esta vez Valeria no esquivaba su mirada, como si hubiera ganado seguridad en su red de mentiras. ¿En qué hotel se alojarán?, preguntó Adrián con tono casual. En el Miramar Grand, respondió Valeria sin pestañear. Gael insiste en que es el lugar ideal para conectar con inversores y celebrities. Tiene una ubicación privilegiada en la zona hotelera. Adrián memorizó el nombre del hotel, aunque no estaba seguro de por qué. Algo en su interior le anunciaba que esa información sería crucial. ¿Tendrán suites separadas?, preguntó Adrián y, por primera vez en días, vio titubear a Valeria. Bueno, sí, naturalmente. Aunque el hotel está casi al completo por el festival de moda, así que las suites están en alas diferentes, pero cada uno tiene su privacidad, por supuesto. Adrián asintió, pero notó que Valeria se había humedecido los labios con nerviosismo al responder. Esa noche, Adrián fingió quedarse dormido temprano, pero en realidad vigilaba cada movimiento de Valeria mientras ella preparaba meticulosamente su maleta para el viaje. Adrián la observó empacar prendas que jamás había utilizado para viajes corporativos, vestidos de seda, conjuntos informales de diseñador, incluso un bikini nuevo que Adrián desconocía que hubiera comprado. También guardó el perfume nuevo. Productos capilares de lujo que había adquirido recientemente y Adrián notó que había incluido preservativos en su neceser de viaje. El jueves al amanecer, Adrián despertó con una extraña determinación. Mientras Valeria se duchaba tarareando una canción de moda que él no reconocía, Adrián tomó una decisión que alteraría el rumbo de su existencia. Llamó a Gabriel y le pidió que viniera a Miami de inmediato. Hermano, necesito tu ayuda. Creo que Valeria me está siendo infiel y debo conocer la verdad. Gabriel llegó 3 horas después de que Valeria partiera al aeropuerto.
Adrián le relató todo, los cambios de actitud, las mentiras, las excusas y finalmente el viaje a Cancún con Gael. Gabriel escuchó sin interrumpir, pero Adrián pudo ver la indignación creciendo en la mirada de su hermano. Adrián, esa mujer se está burlando de ti. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió Adrián, sintiendo que por primera vez en meses podía ser totalmente sincero sobre sus emociones. Parte de mí quiere seguir actuando como si nada ocurriera, pero ya no soporto vivir así. Tengo una opresión constante en el pecho. No como, no duermo. Siento que estoy perdiendo la cordura. Gabriel tomó las manos de su hermano y las apretó con fuerza. Mira, Adrián, puedes quedarte aquí agonizando en silencio o puedes descubrir la verdad y decidir sobre tu vida, pero no puedes continuar viviendo en esta ambigüedad. Esa tarde, Adrián hizo algo que jamás había imaginado que haría. Contrató a un detective privado. Gabriel había insistido en que era la única forma de obtener pruebas concretas. Y aunque Adrián se sentía como si estuviera traicionando sus propios valores, sabía que necesitaba conocer la verdad para poder tomar decisiones sobre su porvenir. El investigador, un hombre de mediana edad llamado señor Castillo, fue empático pero directo. Señor Castellanos, en mi experiencia, cuando un marido llega a este punto, usualmente sus sospechas están fundadas, pero requerimos evidencia para confirmar lo que sucede. Adrián le proporcionó todos los detalles que poseía, el nombre del hotel, las fechas del viaje, la descripción de Gael y toda la información sobre los cambios de conducta de Valeria. El viernes por la noche, Adrián recibió la primera llamada del señor Castillo. Señor Castellanos, tengo información preliminar. Su esposa y el señor Núñez se registraron en el Miramar Gran, pero no en suites separadas como ella le indicó. Comparten una suite presidencial en el piso 18 minutos. Adrián sintió que todo el aire escapaba de sus pulmones. Gabriel, que estaba sentado a su lado, tomó el teléfono y habló con el investigador. ¿Qué más puede decirnos?, preguntó Gabriel. Los he estado observando desde ayer y se comportan como una pareja en vacaciones románticas. Han cenado en restaurantes con velas, paseado abrazados por la playa privada y esta tarde los vi besándose con pasión en el jacuzzi de la suite. Adrián se encogió como si hubiera recibido un impacto físico. Todas sus sospechas, todas sus incertidumbres se habían confirmado de la manera más cruel posible. El sábado por la mañana, Adrián despertó con una lucidez mental que no había experimentado en meses. El dolor seguía allí, profundo y cortante, pero había sido acompañado por algo nuevo, determinación. Gabriel lo encontró en la cocina, vestido y afeitado, con una taza de café entre las manos y una expresión que su hermano no le había visto antes. ¿Qué vas a hacer, Adrián?, preguntó Gabriel cautelosamente. Adrián tomó un sorbo de café y miró a su hermano con ojos que brillaban con una nueva resolución. Voy a ir a Cancún, dijo simplemente, pero no voy a armarla un escándalo. No voy a gritarles, no voy a comportarme como el marido celoso que probablemente esperan. Voy a llegar en mis propios términos, con dignidad, y voy a terminar esto como el hombre que soy. Gabriel sonrió por primera vez desde que había llegado a Miami. ¿Quieres que te acompañe? Adrián negó con la cabeza. No, hermano, esto es algo que debo hacer solo, pero gracias por estar aquí, por ayudarme a ver la verdad. Adrián sabía que el momento de la confrontación había llegado y por primera vez en meses se sentía en control de su propio destino. El sábado al mediodía, mientras Adrián ultimaba los detalles de su viaje secreto a Cancún, el teléfono fijo sonó con la tonada reservada para las llamadas de la empresa de Valeria. Adrián estaba en la cocina preparando un té de hierbas para calmar su ansiedad cuando escuchó la voz grabada del sistema de mensajes de la firma activarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el teléfono, pero la llamada ya había terminado y el mensaje se estaba grabando automáticamente. Adrián presionó el botón para escuchar los mensajes y su corazón se paralizó cuando reconoció la voz de Gael al otro lado de la línea. Amor, se me olvidó comentarte que modifiqué la reserva para la cena de esta noche.
En vez del restaurante italiano, conseguí una mesa en el Suma del hotel para las 10. Quería que fuera inolvidable para nuestra última noche juntos antes de volver a la rutina. Te adoro, mi vida. Nos vemos en la suite después de tu llamada con los inversores. Adrián se quedó petrificado, sosteniendo el teléfono con manos que comenzaron a temblar incontrolablemente. No solo había confirmado sus peores temores, sino que había escuchado la voz de ese hombre llamando, amor y, mi vida, a su esposa. Gael había marcado por error el número de la casa en lugar del móvil de Valeria y ese desliz había demolido por completo el universo de Adrián. La traición ya no era una intuición o una sospecha, era una realidad dura y desgarradora que ahora resonaba en sus oídos. Gabriel, que había estado seleccionando la ropa de Adrián para el viaje, entró a la cocina y encontró a su hermano apoyado contra la encimera, llorando en silencio con el teléfono aún apretado en su mano. ¿Qué ocurrió, Adrián? ¿Qué oíste? Adrián le relató el mensaje, repitiendo cada palabra que Gael había pronunciado. Y Gabriel sintió una furia tan profunda que tuvo que contenerse para no lanzar el teléfono contra la pared. ¿Cómo se atreve a hablarle así a tu mujer? ¿Y ella qué? Le permite que se dirija a ella como si fuera su amante. Gabriel ayudó a Adrián a sentarse y lo abrazó con fuerza. Hermano, ya no hay espacio para dudas. Debes ir a Cancún esta misma noche y enfrentarte a ellos. No pueden seguir mofándose de ti de esta manera. Pero Adrián, tras el shock inicial, sintió una calma peculiar apoderándose de él. Se enjugó las lágrimas y miró a Gabriel con una determinación que sorprendió a ambos hermanos. No, Gabriel, no voy a ir como un energúmeno a montar un escándalo. Si voy a terminar con esto, lo haré correctamente. Lo haré de un modo que me permita conservar mi dignidad, no como un marido desesperado. Esa tarde, Adrián visitó al pastor Samuel en la iglesia comunitaria de Key Biscayne. El ministro, un hombre de rostro sereno, lo recibió en su estudio, notando de inmediato el dolor en los ojos de Adrián, pero también algo novedoso, una firmeza que no había detectado antes en él. Adrián le contó toda la historia, desde las primeras señales hasta el mensaje accidental de esa tarde. El pastor Samuel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y ofreciendo un vaso de agua cuando la voz de Adrián amenazaba quebrarse. Cuando terminó de hablar, el pastor permaneció callado durante varios minutos, como si estuviera pidiendo guía en silencio para el hombre que tenía frente a él. Adrián, hijo mío, comenzó finalmente. En todos mis años de ministerio he presenciado muchos matrimonios fracturados por la infidelidad. He visto hombres que se vuelven vengativos y resentidos. Y he visto hombres que se culpan a sí mismos y se desmoronan por dentro. Pero también he visto hombres que hallan en su dolor la fortaleza para reconstruirse y avanzar con integridad. Adrián lo miró expectante, aguardando un consejo que pudiera orientar sus próximos pasos. ¿Qué cree que debo hacer, pastor? ¿Debo perdonar y actuar como si nada hubiera sucedido? ¿Debo confrontarla aquí cuando regrese? El pastor Samuel se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Adrián entre las suyas. Adrián, el perdón es crucial, pero el perdón no significa permitir que te falten al respeto. La dignidad es un regalo divino y tienes el derecho y la obligación de protegerla. Si sientes en tu corazón que necesitas ir a Cancún, hazlo. Pero hazlo con la mente clara, con el corazón en paz y con la certeza de que estás actuando por amor propio, no por retaliación. ¿No es un pecado destruir un matrimonio, pastor?, preguntó Adrián, expresando el conflicto que había estado carcomiendo su espíritu. El ministro negó suavemente con la cabeza. Hijo mío, tú no estás destruyendo tu matrimonio. Tu esposa ya lo hizo. Tú solo estás decidiendo si vas a vivir en una falsedad o vas a encarar la verdad y edificar una vida auténtica. Adrián salió de la iglesia con una sensación de paz que no experimentaba en meses. Las palabras del pastor Samuel habían liberado algo en su interior, una fuerza que había estado oprimida por años de ser el marido perfecto, el hombre que nunca creaba conflictos, que siempre asentía y que siempre disculpaba.
De vuelta en casa, Adrián se sentó con Gabriel en el salón y comenzó a planear meticulosamente su viaje. No sería un viaje impulsivo motivado por la rabia. Sería una misión cuidadosamente orquestada para reclamar su dignidad y terminar su matrimonio en sus propios términos. Voy a llegar mañana por la tarde, le dijo a Gabriel mientras consultaba los horarios de vuelos en su tableta. Voy a alojarme en un hotel cerca del Miramar Gran, pero no en el mismo. Necesito tiempo para prepararme mentalmente y planear exactamente qué voy a decir y cómo lo voy a hacer. Gabriel observó a su hermano con una mezcla de orgullo y inquietud. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo? Puedo acompañarte, estar ahí por si necesitas apoyo. Adrián negó con la cabeza. No, hermano. Esto es algo que debo hacer por mí mismo. Durante 12 años he definido mi identidad a través de Valeria, a través de mi papel como su marido. Es hora de que descubra quién soy yo cuando estoy solo. Esa noche Adrián hizo algo que no había hecho en años. Se observó realmente en el espejo. Estudió su rostro, las líneas que habían aparecido alrededor de su boca, la manera en que sus hombros se habían encorvado como si cargaran con un peso invisible. Se vio como realmente era, un hombre de 42 años que había perdido parte de su esencia en un matrimonio que había dejado de ser real hacía tiempo. Mañana, se dijo a su reflejo, mañana voy a reclamar mi vida. El domingo por la mañana, Adrián despertó antes del amanecer con una claridad mental extraordinaria. Se duchó lentamente, se afeitó con más cuidado del que había puesto en meses y eligió un traje azul marino que lo hacía verse elegante y seguro. Gabriel lo observó prepararse con admiración silenciosa. ¿Tienes miedo?, le preguntó Gabriel mientras Adrián revisaba por última vez su maleta de mano. Adrián consideró la pregunta honestamente antes de responder. Sí, tengo miedo, pero también tengo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tengo esperanza. Esperanza de que después de hoy, sin importar lo que pase, voy a poder dormir en paz, sabiendo que ya no estoy viviendo una mentira. El vuelo a Cancún fue de 2 horas. Pero para Adrián se sintió como una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Durante el viaje repasó mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a comportarse, qué iba a hacer después de la confrontación. No quería gritar, no quería armar un escándalo que lo hiciera verse como el marido celoso. Quería ser directo, sereno y devastadoramente claro. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún, Adrián tomó un taxi hasta el Caribbean Paradise, un hotel boutique ubicado a pocas cuadras del Miramar Gran. Se registró bajo su nombre de soltera, Adrián Mendoza, como si estuviera simbolizando su regreso al hombre que había sido antes de casarse con Valeria. Desde su suite en el piso 15 del Caribe Paradise, Adrián podía ver el Miramar Gran a la distancia. Sabía que en algún lugar de ese edificio su esposa estaba disfrutando de una escapada romántica con otro hombre, creyendo que había logrado engañar completamente a su marido. La ironía de la situación no se le escapaba a Adrián. Después de años de sentirse invisible en su propio matrimonio, por primera vez en mucho tiempo, él tenía el poder. Adrián se duchó nuevamente y se preparó meticulosamente para el encuentro. Eligió un traje color gris perla que lo hacía verse profesional y seguro. Se arregló con cuidado, pero sin exagerar, y se puso el reloj de pulsera que había pertenecido a su abuelo. Quería verse como el hombre fuerte que estaba descubriendo que era, no como una víctima. A las 7:30 de la tarde, Adrián caminó desde el Caribe Paradise hasta el Miramar Grand. La avenida costera de Cancún estaba llena de turistas, luces vibrantes y la energía festiva que caracterizaba a la zona hotelera. Pero Adrián caminaba con un propósito tan claro que parecía moverse en una burbuja de calma en medio del bullicio. Al entrar al vestíbulo del Miramar Gran, Adrián se sintió momentáneamente abrumado por la suntuosidad del lugar. Techos abovedados decorados con mosaicos, mármol travertino, esculturas modernas y una multitud de huéspedes vestidos con elegancia. Encontró un sillón de cuero estratégicamente ubicado desde donde podía ver tanto la recepción como los ascensores, y se sentó a esperar.
Adrián había calculado que Valeria y Gael bajarían para la cena alrededor de las 8:30 o las 9, basándose en el mensaje que había escuchado el día anterior. Mientras esperaba, observó a las parejas que pasaban por el lobby, algunas claramente enamoradas, otras, obviamente en aventuras extramaritales, y se preguntó en qué categoría los demás los habrían puesto a él y a Valeria durante todos estos años. Disculpe, mi esposa está hospedada aquí y creo que perdió la tarjeta de la suite durante el día. ¿Podría ayudarme? Su nombre es Valeria Castellanos. El recepcionista revisó el sistema y confirmó la información. Sí, señor Castellanos, su esposa está en la suite presidencial 1802. Necesita que le prepare una nueva tarjeta. Adrián asintió y el joven le proporcionó una tarjeta nueva sin sospechar nada. Aquí tiene, señor. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle? Sí, dijo Adrián con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Podría decirme cuál es el horario de checkout mañana? Puede hacer checkout hasta la 1 de la tarde, señor. Adrián agradeció y regresó a su puesto de observación en el lobby. El plan estaba tomando forma. Adrián no iba a subir a la suite para confrontar a Valeria y Gael en privado. No iba a hacer una escena en el restaurante que les arruinara la cena. En cambio, iba a esperarlos en el lobby al día siguiente, cuando vinieran a hacer checkout, cuando estuvieran relajados y confiados, cuando menos se lo esperaran. Adrián regresó al Caribe Paradise esa noche con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo él controlaba la situación. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no sabía lo que estaba pasando y Adrián sí. Durmió mejor esa noche de lo que había dormido en meses. El lunes por la mañana amaneció radiante en Cancún con ese sol caribeño que prometía otro día perfecto en la zona hotelera. Adrián despertó a las 8:30 en punto en su suite del Caribe Paradise, sintiéndose más descansado de lo que se había sentido en meses. Se duchó con calma, se vistió meticulosamente y eligió un traje color arena que lo hacía verse elegante, pero accesible, seguro, pero no intimidante. Quería que Valeria lo viera exactamente como era, el hombre que había decidido dejar de ser invisible. A las 11 de la mañana, Adrián ya estaba sentado en el mismo sillón de cuero del lobby del Miramar Grand, donde había estado la noche anterior. Había elegido estratégicamente un lugar desde donde podía ver tanto los ascensores como la recepción, sabiendo que tarde o temprano Valeria y Gael tendrían que pasar por ahí para hacer el checkout. El lobby estaba moderadamente lleno de huéspedes que se preparaban para partir, ejecutivos revisando documentos, parejas que solicitaban facturas, el tipo de actividad típica de un lunes por la mañana en un hotel de lujo en Cancún. Adrián había pedido un café expreso y fingía revisar su tableta, pero en realidad estaba completamente alerta observando cada movimiento en el lobby. Había calculado que Valeria y Gael probablemente bajarían alrededor del mediodía, ya que el checkout era hasta la 1 y ellos tenían vuelo de regreso a Miami a las 4 de la tarde. A las 12:15, las puertas del ascensor se abrieron y Adrián sintió como su corazón se aceleraba. Valeria apareció primero, vestida casualmente con un conjunto de lino blanco y sandalas de diseñador, cargando un bolso de playa y luciendo completamente radiante. Detrás de ella venía Gael, vestido con shorts de lino y una camisa hawaiana, riéndose de algo que ella acababa de decir. Ambos se veían como lo que eran, una pareja en el final de una escapada romántica perfecta. Adrián los observó caminar hacia la recepción, tomados de la mano, ajenos a todo lo que los rodeaba. Valeria le susurraba algo al oído a Gael, quien respondía con risitas cómplices. Era doloroso ver a su esposa de 12 años comportándose como una adolescente enamorada, pero Adrián ya había procesado ese dolor durante las últimas 24 horas. Ahora solo sentía una determinación fría y clara. Esperó hasta que llegaran al mostrador de recepción y comenzaran el proceso de checkout. Pudo ver cómo Valeria entregaba la tarjeta de la suite al empleado, cómo Gael se colgaba de su brazo mientras revisaban la cuenta, cómo ambos parecían estar en su propia burbuja de felicidad. Era el momento perfecto.
Adrián se levantó del sillón, dejó la tableta sobre la mesa y caminó con pasos firmes y medidos hacia la recepción. Sus zapatos resonaban suavemente sobre el mármol del piso, pero ni Valeria ni Gael lo escucharon acercarse porque estaban demasiado concentrados en su conversación con el empleado del hotel. Adrián se detuvo a menos de 2 metros de la pareja y esperó pacientemente a que terminaran su transacción. Cuando Valeria firmó el recibo final y se volteó para irse, sus ojos se encontraron directamente con los de Adrián. La transformación en su cara fue instantánea e inolvidable. La sonrisa se desvaneció, el color se drenó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, terror e incredulidad absoluta. «Buenos días, Valeria», dijo Adrián con una voz calmada y clara que resonó en el área de recepción. «Espero que hayan tenido un viaje placentero». Su tono era cordial, casi amigable, como si estuviera saludando a conocidos en un evento social. Gael, que no había entendido inmediatamente lo que estaba pasando, miró confundido entre Valeria y Adrián hasta que la realización comenzó a aparecer en sus ojos. Adrián se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto una aparición, incapaz de articular palabra o procesar lo que estaba presenciando. «¿No me vas a presentar a tu colaborador?», preguntó Adrián, dirigiendo su mirada directamente a Gael. «Después de todo, han pasado tanto tiempo juntos últimamente». Adrián mantenía su voz perfectamente modulada, pero había algo en su tono que hizo que varias personas en el lobby voltearan a mirar. Gael finalmente entendió quién era el hombre que tenía frente a él. Su rostro se sonrojó y comenzó a balbucear. «Señor Castellanos, nosotros, esto no es lo que…». Adrián alzó una mano con elegancia, silenciándolo. «Por favor, no me insultes con mentiras», dijo Adrián, manteniendo su tono sereno pero firme. «Ambos sabemos exactamente lo que es esto». Se volteó hacia Valeria, quien seguía paralizada por el shock. «Y tú, mi querida esposa, ¿realmente pensaste que era tan ingenuo que nunca me iba a dar cuenta?». El lobby había comenzado a llenarse de espectadores curiosos que fingían no estar escuchando, pero que claramente estaban absorbiendo cada palabra del drama que se desarrollaba frente a sus ojos. El empleado de recepción parecía incómodo, pero fascinado, sin saber si debía intervenir o simplemente observar. Valeria finalmente logró encontrar su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Adrián, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste?». Adrián sonrió y fue una sonrisa que Valeria nunca había visto antes, segura, poderosa y completamente en control. «¿Cómo supe?», repitió Adrián como si la pregunta fuera divertida. «Valeria, he sabido de tu pequeña aventura desde hace semanas. ¿Realmente creíste que podrías cambiar tan dramáticamente tu comportamiento, tus horarios, tu manera de vestir sin que yo lo notara? ¿Pensaste que tus mentiras mal construidas y tus excusas patéticas me iban a convencer?». Gael intentó interrumpir. «Señor, por favor, déjeme explicarle». Adrián se volteó hacia él con una mirada que lo hizo callar inmediatamente. «Jovencito, tú no tienes nada que explicarme. Tú simplemente fuiste lo suficientemente necio como para creer que una mujer casada te iba a dejar a su marido por ti, pero mi conversación no es contigo». Adrián regresó su atención a Valeria, quien parecía haber recuperado algo de compostura, pero seguía luciendo como un animal acorralado. «La pregunta real, Valeria, no es cómo supe. La pregunta es, ¿por qué elegí venir aquí a este momento en lugar de confrontarte en casa?». Valeria tragó saliva audiblemente. «¿Por qué?». Adrián caminó un paso más cerca de ella hasta que estuvieron cara a cara y su voz se volvió más suave pero más intensa. «Porque durante 12 años he vivido mi vida de acuerdo a tus términos. He sido el marido perfecto, el que nunca hace preguntas incómodas, el que nunca causa problemas, el que siempre asiente y siempre perdona. He sido invisible en mi propio matrimonio». Adrián hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Valeria. «Pero hoy en este lobby, frente a toda esta gente, soy yo el que tiene el poder. Soy yo el que sabe algo que tú no sabías. Soy yo el que eligió el momento y el lugar.
El lobby había quedado completamente silencioso. Incluso el personal del hotel había dejado de hacer ruido para escuchar. Adrián continuó, su voz creciendo en fuerza y autoridad. Durante meses me has hecho sentir como si estuviera loco, como si mis sospechas fueran producto de mi imaginación. Me has mentido en mi cara una y otra vez. Has usado nuestro hogar como base para planear tus citas románticas con este muchacho. Has gastado nuestro dinero en regalos y cenas para impresionarlo. Adrián sintió cómo las palabras fluían de él con una libertad que nunca había experimentado. Pero lo que más me duele, continuó Adrián, no es la traición sexual, es la traición de confianza, es el desprecio con el que me has tratado, como si fuera demasiado estúpido para darme cuenta, demasiado débil para hacer algo al respecto, demasiado dependiente para dejarte. Valeria intentó hablar. Adrián, por favor, podemos hablar de esto en privado. Adrián la interrumpió con una risa que sonó genuinamente divertida. ¿En privado? ¿Cómo hemos estado haciendo durante meses mientras tú me mentías? No, Valeria, esta conversación va a suceder aquí, ahora, donde tú no tienes control sobre la situación. Adrián se volteó hacia Gael, quien había estado tratando de hacerse invisible detrás de Valeria. ¿Y tú, Gael?, dijo Adrián, su voz tomando un tono casi paternal. Espero que hayas disfrutado estos meses sintiéndote especial, sintiéndote como el hombre que logró conquistar a la exitosa empresaria casada. Espero que las cenas caras y los regalos hayan valido la pena, porque esto es todo lo que vas a obtener de ella. Gael finalmente encontró el valor para responder. Usted no me conoce. No sabe lo que Valeria y yo tenemos. Adrián lo interrumpió con un gesto de la mano. Sé exactamente lo que tienen. Tienen una aventura sórdida basada en mentiras y engaños. Ella te ha mentido sobre su matrimonio. Te ha hecho creer que soy un marido frío y distante que no la comprende. Te ha usado para sentirse joven otra vez, para escapar de las responsabilidades de un matrimonio real. Adrián hizo una pausa y sonrió con ironía. Pero ahora que has visto cómo reacciona cuando es confrontada con la realidad, ¿realmente crees que es el tipo de mujer en la que puedes confiar? Valeria finalmente logró formar una oración completa. Adrián, sé que estás enfadado, pero podemos solucionar esto. Podemos acudir a terapia de pareja. Podemos. Adrián la detuvo con una mirada. Valeria, no hay nada que solucionar. No estoy aquí para salvar nuestro matrimonio. Estoy aquí para terminarlo. La declaración resonó en el lobby como un martillazo. Estoy aquí para recuperar mi dignidad y para asegurarme de que entiendas que ya no soy el hombre que se queda callado mientras le faltan al respeto. Adrián abrió su maletín y sacó un sobre que había preparado la noche anterior. Estos son los papeles del divorcio. Los preparé antes de venir aquí porque sabía exactamente lo que iba a encontrar y sabía exactamente lo que iba a hacer al respecto. Le extendió el sobre a Valeria, quien lo tomó con manos temblorosas. Puedes firmarlos cuando regreses a Miami o puedes buscar un abogado y hacer esto difícil. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste que una aventura con tu asesor era más importante que los 12 años que construimos juntos. Adrián se volteó para irse, pero luego se detuvo y regresó a mirar a Valeria una última vez. Ah, Valeria, espero que sepas que tu madre va a estar muy decepcionada cuando se entere de esto. Doña Carmen siempre me ha tratado como a un hijo y va a ser muy difícil para ella entender cómo su hija pudo faltar tan gravemente al respeto a la familia. La mención de su madre hizo que Valeria palideciera aún más. Adrián sabía que doña Carmen era una mujer de principios tradicionales que valoraba el honor familiar por encima de todo y que la noticia de la infidelidad de su hija la devastaría. Adrián, por favor, no involucres a mi mamá en esto, suplicó Valeria. Adrián la miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Valeria, tú involucraste a toda la familia en esto en el momento en que decidiste serme infiel. Las consecuencias de tus actos no son mi responsabilidad. Adrián se dirigió hacia Gael una última vez. ¿Y tú,
jovencito, espero que hayas aprendido algo hoy sobre el tipo de mujer que conquistas cuando te metes con esposas ajenas. Adrián comenzó a caminar hacia la salida del hotel, sus zapatos resonando en el silencio absoluto del lobby, pero antes de llegar a las puertas, se volteó una última vez hacia la pareja que seguía paralizada junto al mostrador de recepción. Por cierto, dijo Adrián con una sonrisa genuina, gracias por el mensaje que dejaste en el teléfono de la casa el sábado, Gael. Fue muy considerado de tu parte confirmar todas mis sospechas. Con esas palabras, Adrián salió del Miramar Gran con la cabeza en alto y una sensación de libertad que no había sentido en años. Detrás de él, Valeria y Gael se quedaron en el lobby, rodeados de miradas curiosas y murmullos de los otros huéspedes, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. Adrián había logrado algo que pocos hombres en su situación conseguían. Había terminado su matrimonio en sus propios términos, con dignidad intacta y con el poder de la verdad de su lado. Mientras caminaba de regreso al Caribe Paradise para recoger sus cosas y tomar su vuelo de regreso a Miami, Adrián sintió como si estuviera caminando hacia una nueva vida. Ya no era el marido traicionado, era un hombre libre que había recuperado su voz y su poder. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, la satisfacción de saber que había manejado la situación más difícil de su vida con la gracia y la fuerza que siempre había tenido, pero que había olvidado cómo usar. La historia de Adrián nos enseña una lección poderosa sobre la dignidad personal y el valor de recuperar nuestro poder cuando creemos que lo hemos perdido. Durante años, Adrián había construido su identidad alrededor de ser el marido perfecto, el hombre que nunca causaba problemas, que siempre asentía y que siempre perdonaba. Pero cuando descubrió la traición de Valeria, se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía quedarse en el papel de víctima silenciosa o podía recuperar su voz y su poder. Lo más inspirador de la historia de Adrián no es la venganza, sino la manera en que transformó su dolor en fortaleza. En lugar de explotar en ira o de hacer una escena dramática, Adrián eligió confrontar a su esposa en sus propios términos, en el momento que él eligió, de la manera que él decidió. Esta decisión marca la diferencia entre reaccionar desde la desesperación y actuar desde el poder personal. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde sentimos que hemos perdido el control, donde otras personas parecen tener todo el poder sobre nuestras circunstancias. La historia de Adrián nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de recuperar nuestro poder, no necesariamente cambiando a las otras personas o las circunstancias externas, sino cambiando la manera en que elegimos responder. Adrián había pasado meses sintiéndose invisible, cuestionando su propia percepción de la realidad, permitiendo que las mentiras de Valeria lo hicieran dudar de su propia intuición. Pero cuando finalmente decidió confiar en sí mismo y actuar basándose en la verdad que conocía, recuperó no solo su dignidad, sino también su identidad como hombre fuerte e independiente. La verdadera victoria de Adrián no fue humillar a Valeria y Gael públicamente, sino demostrarles y demostrarse a sí mismo que ya no era el hombre que se quedaba callado mientras lo irrespetaban. Su triunfo fue recuperar su voz, su capacidad de establecer límites y su derecho a ser tratado con respeto. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas hemos permitido que otros tomen decisiones por nosotros? ¿En qué situaciones hemos guardado silencio cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra propia intuición para mantener la paz? Adrián nos enseña que la dignidad no se trata de nunca caer o nunca ser lastimado, sino de levantarse con gracia cuando caemos y de responder con inteligencia cuando somos heridos. Su fortaleza no vino de la ira o del deseo de venganza, sino de su decisión consciente de no permitir que la traición de otros definiera su valor como persona. Al final, Adrián no solo terminó un matrimonio fallido, sino que comenzó una nueva vida como un hombre que había redescubierto su propio poder. Había aprendido que no necesitaba la validación de otros para saber su valor, que no tenía que ser invisible para mantener la armonía y que tenía el derecho y la responsabilidad de proteger su propia dignidad. La lección más profunda de esta historia es que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal.
No importa cuánto tiempo hayamos pasado sintiéndonos pequeños, invisibles o sin valor, siempre podemos elegir un momento diferente. Siempre podemos decidir que ya no vamos a aceptar ser tratados de manera irrespetuosa. Siempre podemos elegir actuar desde la fortaleza en lugar de reaccionar desde el miedo. Adrián nos recuerda que la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en controlarnos a nosotros mismos. No está en nunca ser lastimados, sino en cómo elegimos sanar y crecer a partir de nuestras heridas. Su historia es un testimonio de que es posible transformar nuestro dolor más profundo en nuestra fortaleza más grande y que siempre tenemos la capacidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra propia vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete. Sí.